Experimentar a Mashiach de una forma práctica. En primer lugar, vamos a hablar del trigo y la harina. Mashiach está vivo, es presente, ¿sí? Está presente, está en este tiempo presente y es real. De hecho, y de forma real, ¿no es cierto? Y concreto. Él es nuestra forma, nuestra ofrenda, perdón, por el pecado, nuestra ofrenda por la transgresión y nuestro holocausto. Él es la harina fina como la ofrenda de harina, la cual se compone de harina mezclada con aceite, ¿sí? Esto representa el ruach vivificante. Él también es el vino del cual nos llenamos y el cual derramamos en libación para el deleite de Elohim. Mashiach es todas estas cosas, pero no solo necesitamos una vida que equipare esto, sino que también lo refleje. Nuestro vivir debe ser el reflejo de este Mashiach, ¿no es cierto? Y el reflejo es algo que se derrama. Debemos fluir horizontalmente hacia nuestros hermanos. Nosotros recibimos los dones del Ruach verticalmente, ¿no es cierto? Nos llegan desde lo alto siempre, pero solo podemos hacerlo fluir horizontalmente. Y ahora no necesita que le devolvamos los dones. Los dones son para la edificación del cuerpo, sí, hacia nuestros hermanos en el cuerpo. Si asistimos a la reunión del ministerio semana tras semana y año tras año y no ponemos en práctica estas cosas que escuchamos en los mensajes, entonces este tipo de reunión se convierte en simplemente una clase bíblica, ¿sí? Todos debemos practicar las cosas que se revelan en la palabra, porque no nos las han dado para que las aprendamos de memoria. Yo misma espero recibir misericordia y gracia para tomar la delantera en esto, que todos estos asuntos formen parte de nuestra vida diaria y los hagamos un reflejo de Mashiach según el cuadro que nos brindan los tipos del Tanaj. Necesitamos experimentar a Mashiach a diario, de una manera práctica, como nuestra ofrenda por el pecado y por la transgresión, como hemos estado viendo. También necesitamos la experiencia de Él como la ofrenda de harina, es decir, como nuestra provisión de vida. Esto quiere decir que debemos tener la harina fina mezclada con la cantidad adecuada de aceite. No debemos estar secos, debemos tener el aceite del ruach vivificante, no solo derramado sobre nosotros, como veremos, sino también mezclado con nosotros, mezclados con la harina fina. Entonces vamos a estar completamente saturados con el aceite del ruach. Seguido de esto necesitamos a Mashiach como el vino que nos llena y nos hace tan felices que le ofrecemos todo por Elohim, ¿no es cierto? Y lo entregamos todo por él. La harina fina proviene de los granos que han sido molidos. El moler de los granos es un cuadro de la obra del madero en nuestra experiencia, ¿no es cierto? La disciplina del madero es ese moler los granos. Tal vez seamos granos, pero no harina fina. ¿Sí? No nos olvidemos que el grano de trigo que cayó por tierra dio mucho fruto, por lo tanto, qué fruto seremos nosotros si él era un grano de trigo? Sí, también somos trigo y también deberemos ser molidos para hacer harina para los panes que presentamos al Padre, para tener esa harina que tenemos de la ofrenda y para alimentarnos unos a otros a través de ese Mashiach interior en nosotros. Entonces, esto significa que tenemos la experiencia de Mashiach como el grano, pero no siempre de él como la harina fina, o sea, molido, ¿no es cierto? Porque no hemos sido nosotros molidos en la experiencia. Necesitamos esa experiencia, esa disciplina del madero. No vamos a transformarnos en pan para nadie, es decir, nunca vamos a conseguir alimentar a nadie si no pasamos por la experiencia del madero y somos molidos para convertirnos en harina fina. ¿Sí? Eh, Consideremos la experiencia del trigo. Cuando por la soberanía del Adón, entonces nosotros somos colocados en una situación donde nos encontramos limitados, constreñidos, presionados, podemos experimentar al Adón como trigo. Cuando en medio de esa situación de limitación y de estrechez tenemos contacto con el Adón, Él será para nosotros exactamente como un grano de trigo. Al tener contacto con Él, inmediatamente quedaremos completamente satisfechos con nuestra situación y limitación. Esa vida que es Mashiach mismo en nosotros es un grano de trigo. Es la vida del pequeño carpintero, ¿no es cierto?, del Mashiach, que también fue encarnado y limitado. Toda semilla debe caer por tierra, ser enterrada y permanecer en la oscuridad antes de germinar para crecer y dar fruto.
Cuando estamos en cierto ambiente donde nos encontramos restringidos y reprimidos, si tenemos un contacto vivo con Mashiach, vamos a percibir lo que él hizo, cómo él se restringió a sí mismo, se humilló y fue obediente hasta el final. Y eso es justamente lo que agradó al Padre. Y él era el creador de la tierra y soportó a todas las personas a su alrededor diciéndole lo que tenía que hacer. En especial toda su familia a lo largo de todo el tiempo, sobre todo cuando él fue educado por sus padres. Y él dice, las escrituras dicen, y él se sometió a ellos, ¿sí? Él no dijo nada absolutamente, y sin embargo él era el creador mismo, ¿sí? Entonces, voy a narrar ahora una anécdota que es de terceros, no me ha sucedido a mí. Una hermana se había casado con un hermano al cual tenía que cuidar, el cual tenía que cuidar a su madre. La madre era muy amable con el hijo, pero con la nuera, la nuera era otra cosa. Si esta hermana joven deseaba saber si su experiencia estaba bien o no, ¿no es cierto? Porque sufría día tras día con su suegra realmente. Ella había acudido a la Adón pidiéndole que hiciera algo. Por supuesto no se atrevió a pedirle que se deshiciera de su suegra, pero le pidió que la librara de esa situación de alguna forma. Entonces cuando buscó a la Adón, él inmediatamente empezó a mostrarle qué clase de persona había sido él cuando estuvo en la tierra. Le mostró cuán limitado estuvo como un carpintero en esa pequeña familia por más de 30 años. Cuando ella vio esa visión, se deshizo en lágrimas, pidió perdón por estar reclamando de tan poco y comprendió que ella estaba representando a Mashiach en su vida. Nosotros somos representantes de Mashiach en su vida y al ser limitados y molidos por ciertas circunstancias, estamos viviendo la vida que Mashiach vivió aquí en la tierra también. Esta es una experiencia más que correcta para todos nosotros. Es grandioso cuando Él nos muestra que nuestros sufrimientos lo estamos representando en lo que Él sufrió. Tal vez la gente aquí en la tierra no lo vea, pero en los cielos ciertamente los ángeles, el Padre y el Hijo ven todas estas cosas. Muchos dicen que Mashiach ya lo hizo todo, ¿no es cierto? Pero no comprende que Él lo hizo todo para que ellos pudieran retomar su camino, el cual sigue incluyendo ser conformados a su imagen y semejanza. Ser como Mashiach a través de los sufrimientos es la característica de los mártires, aquellos creyentes que son tan admirados, ¿no es cierto?, por todo, pero tampoco imitados. Ellos simplemente vivieron en sí mismos los sufrimientos que el Padre les había determinado para sus vidas, sin quejarse, sin reclamar y sin rechazarlos, porque estaban siendo imitadores de Yeshua. La gente los cita como ejemplos, pero en su suprema hipocresía se niegan a imitarlos. Es mucho más fácil gritar, pelear, discutir, reclamar en la carne, pedir nuestros derechos, que humillarnos en el Ruach, sí. Pero atención, cada uno debe tener en cuenta lo que va a cosechar. Esta hermana experimentó a Mashiach como un grano de trigo. Era en verdad una hermana espiritual, ciertamente da para ver porque pudo aplicar a Mashiach como la harina en su vida práctica. Ella fue molida y fue convertida también en harina como Mashiach lo había sido. ¿Podemos nosotros decir lo mismo que ella y alabarlo en medio de nuestros dolores sin hacernos las víctimas? O sea, ¿podemos pasar a ser granos de trigo molidos para convertirnos en harina? Porque esa es otra forma sutil de reclamación, ¿no es cierto? Sufrimos y aguantamos, pero hacemos saber que sufrimos, ¿sí? Qué víctimas que somos, para que se note, para que los demás digan qué buena persona, cómo sufre, ¿no es cierto? Para ser admirados y obtener algún tipo de, qué sé yo, de premio, ¿no es cierto? Eso sigue siendo carnal, evidentemente. En el Ruach percibimos que ningún sufrimiento puede siquiera acercarse a los pasados por Mashiach. Por eso solo podemos estar en gozo y alabarlo porque hemos sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, como los discípulos más en el capítulo 5. Experimentar a Yeshua como nuestra harina para la ofrenda equivale a aceptar ser molidos por los sufrimientos que el Padre ha dispuesto para cada uno, para ser transformados en fina y suave harina para que podamos elaborar panes para compartir con otros. No hablamos de que nosotros nos convirtamos en panes de vida. El pan de vida es Mashiach, ¿no? Hay otro, pero la
mezcla de esa harina que obtenemos está formada en parte por nosotros como granos de trigo molidos y granos de trigo que son del nuevo hombre. O sea que hay Mashiach ciertamente dentro de esos panes, ¿sí? Eso es una mezcla. Ciertamente compartir estas experiencias es alimento para otros hermanos. Para muchos de nosotros, en muchas circunstancias, el Adón Yahshua es precisamente como un grano de trigo. Cuanto más lo experimentamos, tanto más nos damos cuenta de que así es Él. Él vive en nosotros. Es nuestra vida para hacernos dispuestos a ser limitados, a morir, a ser sepultados y a no ser nada. Esta es la experiencia de Mashiach como el trigo. ¿Tienen ustedes esa experiencia? ¿Qué clase de experiencia tienen? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos todos, cada uno en nuestra vida. Discuten con su esposa, con su esposo, con sus jefes, con sus hermanos, padres, tíos, hijos, lo que sea, ¿no es cierto? Si es así, están bajos en cuanto a su experiencia de Mashiach. No lo han experimentado todavía como su grano de trigo. Debemos experimentarlo de una forma muy rica. Debemos experimentarlo como el agua viva y también como el grano de trigo. Si acudimos al Adón cuando estamos limitados y perplejos, Él nos mostrará que Él también estuvo limitado, ¿sí? Que Él fue llevado a la muerte y Él fue sepultado. Y también nos mostrará que como tal, Él vive en nosotros, nos sostendrá para que podamos ser limitados como lo hizo sin duda alguna si se lo pedimos. Nos apoyará para que podamos ser llevados a la muerte y sepultados. Nos dará energía hasta tal punto y nos fortalecerá para que seamos esa clase de persona. Entonces vamos a experimentar a Mashiach como el grano de trigo. Si después de esas cosas otros hermanos ven la vida de estas personas, verán en ellos la vida de Mashiach, ciertamente. Así como el caso de los mártires, comprenderán que ese es el camino de todo, que todos los verdaderos hijos debemos seguir. Así ese primer hermano habrá caído por tierra y estará dando mucho fruto. El fruto que vemos hoy en nuestras vidas, en nuestro crecimiento personal, no es más que el desarrollo individual, pero el verdadero fruto de vida se verá en el futuro cuando nuestros frutos alimenten a otros.